Nosotras les vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar sobre las causas, los personajes importantes, las alianzas, las luchas importantes que hubo, cómo concluyó la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias. Existieron muchas causas que originaron la Segunda Guerra Mundial, tales como causas económicas, en la que se incluye la Gran Depresión de 1929, causas políticas, en la que incluye el reordenamiento del mapa europeo, o causas ideológicas, que fue el nacionalismo, el racismo y el fascismo. Pero aquí señalamos 4 causas importantes. La primera es los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. La otra es el surgimiento del fascismo. Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia aprovecharon el descontento y crearon movimientos nacionalistas. La otra es las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra, Japón se había convertido en una potencia imperial y había cierta tensión entre ella, China y la Unión Soviética. Y la última es la invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia. En 1939, Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Personajes importantes. Adolfo Hitler, el líder del partido nazi y canciller de Alemania desde 1933 hasta su muerte en 1945. Hitler fue el principal responsable del inicio de la guerra. Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido durante gran parte de la guerra. Churchill fue un líder carismático que se convirtió en el símbolo de la resistencia británica frente a la amenaza nazi. Joseph Stalin. Stalin fue el secretario general del Partido Comunista de las URSS entre los años 1922 y 1952. Presidente de las URSS durante más de una década, fue una importante figura en la Segunda Guerra Mundial. Franklin D. Roosevelt. Su intervención en la guerra tras el ataque recibido en Pearl Harbor por los japoneses fue vital para la victoria aliada, al igual que su posterior política de ayuda económica a los aliados. Joseph Goebbels, encargado de la propaganda en Alemania nazi, fue uno de los mayores colaboradores de Hitler, siendo un firme defensor del nazismo y antisemitismo. Heinrich Himmler, máximo encargado de la SS y uno de los principales líderes de Alemania nazi. Benito Mussolini. Mussolini fue el dictador de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue firme defensor del fascismo, siendo la razón de sus acercamientos a Hitler posterior entrada a la Segunda Guerra Mundial. Hirohito, emperador de Japón desde 1926 hasta 1989. Las alianzas. Las fuerzas en el continente fueron principalmente las de las potencias europeas, asiáticas y Estados Unidos, divididos en 2 bloques políticos e ideológicos. El primero se llamaba Aliados, los cuales eran una coalición formada por Alemania, Italia y Japón. Tuvieron como socios a naciones como Hungría y Rumania y fueron apoyados por otros países que no intervinieron directamente en la guerra. Y el otro fue el Eje, los cuales estaban liderados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Con ellos se alinearon los países que sufrieron invasiones de las potencias del Eje, como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Yugoslavia, entre otros. Tuvieron el apoyo de otros estados que no se involucraron de manera directa. Luchas importantes.
Frente Occidental involucró territorios de Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y Noruega. Frente Oriental se disputó en regiones de la URSS, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y los Balcanes. Océano Pacífico abarcó territorios insulares y marítimos, del océano desde Japón hasta Australia y desde China hasta Hawái. Norte de África implicó el área que va desde Túnez hasta Egipto y desde el mar Mediterráneo hasta el desierto de Sahara. Puntos estratégicos. Además hubo batallas por el control de algunos territorios específicos en el Océano Índico, en el Ártico, en el centro de África y en el Río de la Plata. El fin de la guerra. Durante el último periodo de la guerra, los dirigentes de los países aliados tuvieron una serie de reuniones para delinear las bases de los acuerdos de posguerra. En febrero de 1945 se celebró la Conferencia de Yalta, a la que asistieron los máximos dirigentes aliados: Winston Churchill de Gran Bretaña, Franklin Roosevelt, Estados Unidos, y Joseph Stalin de la URSS. Allí resolvieron la repartición de Alemania entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la URSS, el sometimiento de Polonia y Yugoslavia bajo la influencia de la URSS, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en reemplazo de la Sociedad de las Naciones. En julio, los dirigentes se volvieron a reunir en la Conferencia de Potsdam. Esta vez quedaron manifiestos los intereses contrapuestos de los países aliados. La URSS controlaba la mayor parte de Europa Oriental y había implementado el sistema comunista. En cambio, Estados Unidos y Gran Bretaña defendían el capitalismo en Europa Occidental y los territorios que controlaban en África y Asia. En 1946 se celebró la Conferencia de París y se firmó la paz con Italia, Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. Alemania, en cambio, no firmó ningún tratado de paz, sino que fue directamente intervenida por los países aliados. Consecuencias: un desastre demográfico. Por la guerra murieron entre 40 y 50 millones de personas. La destrucción material masiva, los bombardeos aéreos de ciudades industriales y campos fueron un arma clave en la contienda y generaron un nivel de destrucción nunca antes visto. El efecto económico fue incalculable y la reconstrucción llevó décadas. El declive de la hegemonía europea. Europa misma quedó dividida en dos grandes bloques bajo la influencia de las nuevas superpotencias: un bloque occidental capitalista y un bloque oriental comunista. La defensa de los derechos civiles. En 1948, luego de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La descolonización de Asia y África. En las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países colonizados obtuvieron su independencia. En conclusión, la Segunda Guerra empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania de Polonia y finalizó en Europa en mayo de 1954. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales eventos transformadores del siglo XX y el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercaran Berlín, la capital de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería de Reich, Hitler se suicidó.
Después de ahí, del 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, bombardeo que ocasionó la muerte de 120,000 civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre, así concluyendo este gran conflicto que fue conocido como la Segunda Guerra Mundial. Gracias por su atención.